Hola estudiantes. Sin duda se está preguntando, Dr. Cell, ¿por qué está vestido como una especie de detective de cine negro? La razón es que vamos a hablar de un tipo de lógica que se llama lógica abductiva. Así que la lógica deductiva es el tipo de lógica, como las matemáticas, que si sus premisas son verdaderas, su conclusión es absolutamente cierta. Y es muy rígido en la forma en que lo formulas. La lógica inductiva es la recopilación de datos y hechos que forman la premisa que luego conduce a una conclusión que es probable. La lógica abductiva es la inversa. En la lógica abductiva, comenzarás con una situación, una premisa, una realidad, y luego intentarás trabajar hacia atrás para encontrar la solución más razonable. Así que esto es lo que hacen los detectives. Esto es lo que hacen los médicos. Esto es lo que hacen los mecánicos de automóviles. Les presenta una situación, mi automóvil no arranca, por lo que hay una variedad de razones por las que su automóvil no arranca y lo que comenzarán a hacer es recopilar datos. Empezó ayer. ¿Ha notado algún ruido inusual? ¿Fue lento comenzar el otro día? Entonces, comienzas a trabajar hacia atrás y dices, ¿cuáles son las explicaciones probables para esta situación? Tal como lo tenemos, si fueras a casa y hubiera una escena del crimen, la puerta de tu casa está abierta y faltan tus electrodomésticos y joyas y hay algunas huellas en la alfombra. Y entonces los detectives vendrían y harían su análisis. Y entonces comenzarían a trabajar hacia atrás para decir, dada esta situación, ¿cuál es la situación más probable? El escenario más probable. Ahora, esto nos lleva a Sherlock Holmes, probablemente uno de los grandes personajes literarios de todos los tiempos, y sin duda uno de los mejores detectives. Lo interesante es que Sherlock Holmes era un brillante detective que trabajaba por separado del departamento de policía. Era un detective consultor. Se hacía llamar a sí mismo, y tenía un compañero que se llamaba M.R. Watson. Dr. Watson, quien era médico. Es interesante que Sherlock Holmes haya sido escrito por un hombre llamado Sir Arthur Conan Doyle. Y Sir Arthur Conan Doyle era de hecho médico y basó el personaje de Holmes en un brillante profesor que tenía en la Facultad de Medicina. Así que el personaje de Sherlock Holmes, escrito por un médico, se basó en un profesor de la Escuela de Medicina. Y próximamente, la serie de televisión House, MD se basa en el personaje de Holmes. Consíguelo, Holmes House. Y House tiene un compañero que se llama Wilson, no Watson, sino Wilson. Y, por lo tanto, es un homenaje al personaje de Sherlock Holmes, que de hecho era el mismo. Un homenaje a este brillante profesor de medicina que Sir Arthur Conan Doyle tenía. El personaje de Sherlock Holmes está trabajando en la lógica abductiva. Está viendo la situación tal como es, la evidencia a mano. Por supuesto, lo que es que se da cuenta de cosas que otras personas no notan. Tiene un conocimiento de la información más profundo que el de otras personas, por lo que es capaz de aportar habilidades deductivas e inductivas a la tarea de decir, dado lo que veo frente a mí, ¿cuál es la explicación más probable? Tratamos de razonar con la explicación más razonable de lo que vemos. En una de sus historias llamada El signo de los cuatro, Holmes está hablando con Watson y tratando de explicarle su método. Y le dice esto, cuando has eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser verdad.
Así que Holmes dice, nos dispusimos a eliminar cualquier cosa que sea imposible, ¿verdad? Si se comete un delito y alguien puede mostrar pruebas de que estaba en Colombia o en la playa de Panamá, entonces no podría haber estado aquí para hacerlo. Ahora, eso no significa que no estuvieran involucrados, pero no podrían haberlo hecho físicamente. Si físicamente no estuvieran aquí, eso es imposible. Entonces comienzas a trabajar hacia atrás, eliminando imposibilidades. Y luego la idea es lo que te quede, por improbable que sea, esa es la verdad. Y así vamos a estar buscando en esta unidad una lógica abductiva. Y los mantengo rectos, porque si lo piensas como un secuestro, entonces, si alguien fue secuestrado, tomarías ese hecho, mirarías la evidencia y luego trabajarías al revés. Ahora fíjate, usarás el razonamiento inductivo y deductivo para tratar de explicar la realidad tal como existe, y la mejor explicación será la que tenga en cuenta el mayor número de hechos y por lo tanto será la más probable. Todo esto va a salir a una cuestión de probabilidad. Ahora quiero lanzar esto porque probablemente tenías un amigo en edad escolar que era una de esas personas molestas que cada vez que decías algo como, Dios, me pregunto por qué. Mi profesor llega tarde a clase y luego dirá, wow, tal vez fue atacada por extraterrestres. Y estarás como, ella no fue atacada por extraterrestres. Y él dirá, es posible. Es posible, ¿verdad? Recuerda, este es un universo infinito. Todo es posible. Pero cuando tratamos de usar nuestro poder de la razón, estamos tratando de decir, de acuerdo, entre las infinitas posibilidades, ¿cuáles son las explicaciones más probables? Y ese es el que queremos aterrizar para eliminar lo imposible y luego limitar lo posible a lo probable. Y ahí es donde vamos a aterrizar. Tan feliz. Detective. Este es el Dr. Cell paseando. De acuerdo, como indiqué, esa lógica abductiva es la forma en que operan los investigadores de delitos, los detectives, los investigadores médicos y los médicos. Lo que sucede es que se te presenta una conclusión real. Así que preparé esta escena del crimen para una clase de secundaria que enseño lógica. Y esto es lo que se te presenta. Hay un cuerpo de un adolescente que se encuentra en un aula a primera hora de la mañana cuando entra el conserje. Y esto es lo que se te presenta. Y así trabajas hacia atrás de lo que ves para usar la lógica inductiva y deductiva para tratar de decidir cuál es la situación más probable aquí. Es posible que esto haya sido un golpe de la mafia y que este cuerpo haya sido arrojado aquí, seguro. Pero antes de que realmente trabajes en esa vía, debes preguntarte, ¿hay alguna evidencia de que la participación de la mafia tiene alguna de las características de la violencia de pandillas? Y así, los investigadores comienzan con la conclusión y luego trabajan hacia atrás para tratar de encontrar la explicación que sea la mejor, dado el escenario que tienes frente a ti y el libro de texto que a menudo uso de Louis Vaughan. Tiene una configuración muy agradable, una especie de proceso de 2 pasos para analizar las hipótesis que se sugieren y luego probarlas para ver cuál es la más probable. Así que el Dr. Louis Vaughan en varios de sus libros de texto y escritos, usa este acrónimo de búsqueda cuando busca tratar de encontrar la verdad de una manera abductiva o trabaja para tratar de analizar una hipótesis que se está presentando. Entonces él dice, uno en primer lugar, tienes que evitar el reclamo. ¿Recuerdas volver al comienzo de nuestra investigación sobre la lógica que, en primer lugar, queríamos que tuvieran? TLC, uno en primer lugar, queremos que sean claros, lógicos, verdaderos y claros. Entonces, lo primero que debe hacer antes de invertir realmente mucha energía en la búsqueda de la verdad, asegúrese de comprender claramente lo que se afirma. Y luego comienzas a buscar evidencia que explique la afirmación, explique la hipótesis, explique la situación.
Así que examinas toda la evidencia que está disponible. Este es el trabajo duro de la lógica. Antes de que realmente podamos llegar a una conclusión, tenemos que analizar realmente todas las pruebas disponibles. Y luego proponemos una variedad de hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis probables que explicarían la situación que tenemos ante nosotros? Ahora recuerda, no te obsesiones con lo posible. Todo es posible. Así que si escribes los escenarios posibles, nunca terminarías de escribir tus hipótesis. Pero anote las cosas que son más probables en función de lo que tiene frente a usted. Y aquí está la parte. Y él juntó todo esto. Calificas por criterios todas las hipótesis. Calificar por un criterio todas las hipótesis, es decir, estableces un estándar con el que luego ponderarás todas las hipótesis y decidirás qué hipótesis es la más sólida. Recuerde, esto no nos dará una certeza absoluta. Este tipo de lógica es siempre una especie de acierto y error. Pensando en ir al mecánico de automóviles y entras y tu auto hace un ruido y el mecánico te dirá, ¿cuáles son las explicaciones probables de ese ruido? Pero nunca es absolutamente seguro. Y, por lo general, lo que sucede es que hacen un diagnóstico y luego reemplazan una pieza y el ruido sigue ahí. De acuerdo, no fue eso, intentemos otra cosa. Y, por supuesto, esto se vuelve muy frustrante y muy costoso. Pero esta es la forma en que trabajas desde el secuestro. Comenzaste con la conclusión y estás trabajando hacia atrás, tratando de encontrar la inferencia, la mejor explicación para que puedas actuar en consecuencia. Pero la clave en la que Vaughan trabaja aquí es que una vez que has reunido un rango de hipótesis y pueden ser 2, pueden ser 50. ¿Por qué mi hijo está actuando de esa manera? ¿Por qué mi equipo de trabajo no es productivo? Así que tienes frente a ti la situación, ¿verdad? La falta de productividad de tu equipo en el trabajo. Ahora vas a trabajar hacia atrás. ¿Cuáles son las posibles explicaciones de por qué no están siendo productivos? ¿Qué evidencia tiene que sugiera una hipótesis a partir de la cual pueda trabajar? Y luego organizar esas hipótesis en orden según un criterio que establezca. ¿Qué explica el comportamiento de este equipo en esta situación? Ahora, lo que hace es darnos un criterio de adecuación. Entonces, la idea es, si es una hipótesis, es todo adecuado. Tiene que estar a la altura de esta escala. Y luego, una vez que tomas las diversas hipótesis frente a ti y las mides en la escala, la que tiene la clasificación más alta es la más probable. Y el que debes explorar con más diligencia no significa que sea correcto. Y así comenzamos por comenzar con un criterio de adecuación. Y una de las cosas que dice es, en primer lugar, si alguien tiene una hipótesis, una explicación. Recuerde, estamos buscando una inferencia a la mejor explicación. Si la explicación no es comprobable, entonces tienes que tirarla porque no puede ser adecuada, porque no hay forma de saber si es correcta. Da la idea de algo así como si alguien te dijera que las luces eléctricas funcionan porque hay pequeños gremlins dentro del tubo eléctrico, la bombilla eléctrica, y están usando estos pequeños martillos para golpear el vidrio y eso causa una chispa. Ahora dices que es una hipótesis ridícula. De acuerdo, vamos a rodar con él. Lo primero que dices es, de acuerdo, rompamos una bombilla y veamos si hay gremlins adentro. Y luego dicen, oh, son gremlins invisibles. De acuerdo, ahora has sacado a relucir la idea de los gremlins invisibles. Entonces dices, está bien, escucharemos muy de cerca para ver si podemos escuchar sus pequeños martillos golpeando el vidrio. Dices, oh, no hacen ningún sonido. De acuerdo. Bueno, ahora lo que has hecho es crear una explicación que no es comprobable.
Y entonces tenemos que desechar eso porque no hay forma de que lo evaluemos. No hay forma de saberlo. Mientras estoy grabando esto, llevamos más de un año en la pandemia de COVID y nuestros científicos han estado trabajando para tratar de encontrar tratamientos y tratar de encontrar vacunas que sean efectivas. Y así es exactamente como a alguien se le ocurre una idea y dice, está bien, vamos a probarla. Probaremos este modelo y veremos. Funciona en el laboratorio, funciona en animales, funciona en sujetos de prueba, pero tiene que haber una forma de probarlo para molestarse con la hipótesis. Entonces, lo siguiente que hace es decir que, está bien, no solo tiene que ser comprobable, sino que tiene que ser simple. Utiliza la prueba de la simplicidad. Ahora, esto es impresionante. A menudo se llama navaja de Occam. Ahora, no significa que la solución más simple siempre sea la correcta, pero sin duda es el lugar por el que debe comenzar. Ahora, no quiere decir simplemente que cada problema tenga una solución simple. Podría ser muy complicado. Si estás tratando de poner un rover en Marte, esa no es una propuesta simple. Y si la pregunta es cómo podemos volar un helicóptero en Marte, la solución no va a ser simple. Lo que quiere decir aquí, y por lo que Occam es famoso por decir, es que no se puede proponer una solución que sea más complicada de lo que era el problema cuando comenzamos. De modo que la solución que es más simple en los términos en que hace la menor demanda de más problemas de los que resuelve. Así que volvamos a lo de los gremlins. Así que estás pensando para ti mismo, y le robé esto a Luis, por cierto. Estás pensando, no sé cómo funcionan las luces eléctricas. Realmente no lo sé. Bien, digamos que piensas, me gustaría saberlo. Así que se te ocurrió la teoría del gremlin. De acuerdo, ahora empecé por no entender cómo funcionan las luces eléctricas, y ahora tu solución introdujo gremlins invisibles. Así que ahora tengo dos problemas, no uno y el otro no es comprobable. De acuerdo, de nuevo, volviendo a la escena del crimen que creé para esos estudiantes de secundaria. Las escuelas intermedias son increíbles en su capacidad para encontrar soluciones locas y ridículas. Y así, sí, la idea era que había un adolescente que se encuentra en el aula. Tiene un corte en la cabeza. Hay sangre en el suelo y están como, oh, era una pandilla. Fue un golpe de pandillas. No tienes pruebas de un golpe de banda. Entonces, esa solución no es simple porque introdujo más complejidad en el problema. Cuando comenzamos a desempacar la evidencia, encontramos en esa mochila que el estudiante había recibido una carta de rechazo de la escuela y que todo estaba arrugado en su mochila. Y lo hubo. Verá, había latas de pintura por toda la escena del crimen y había pintado con aerosol en la pizarra. Esta escuela apesta. Y había un taburete allí, un taburete que estaba usando para hacer su graffiti y el taburete se está cayendo de lado. Entonces comenzamos a ver la evidencia que se presenta y no teníamos evidencia de que hubiera alguien más en la escena. No hay huellas dactilares, no hay pruebas de ADN. No hay nada que sugiera que hubiera alguien allí excepto ese estudiante. Y así comenzamos a afinar las posibilidades en función de los datos que teníamos frente a nosotros y a buscar la solución más simple que respondiera a la evidencia en cuestión, sin tratar de introducir nuevas complejidades en la ecuación. De acuerdo, lo siguiente es que Vaughan señala que la solución debería ser fructífera. Y también habla de alcance. Y lo que quiere decir con eso es que si se te ocurre una explicación para algo y solo explica este escenario en particular, entonces no es una explicación muy fructífera y su alcance es muy estrecho.
Buenas soluciones y dos hipótesis y buenas explicaciones explicarían no solo esta situación, sino que tendrían aplicación a otras. Y en esencia, serían realmente buenos si realmente pudieran predecir situaciones futuras. Así que estás analizando a tu equipo en el trabajo y estás pensando, Dios, ¿por qué no estamos siendo muy productivos? Y se te ocurren una serie de hipótesis, ¿verdad? Y una de esas hipótesis que surge es que hemos estado trabajando muy duro en este proyecto y a nadie se le ha dado ningún comentario positivo sobre lo duro que han estado trabajando, lo mucho que han logrado. Y tú decides, sabes que lo que debemos hacer es hacer una pequeña fiesta, poner algo de comida en la sala de descanso y que la gente lo sepa. Aprecio todo el trabajo duro que estás haciendo y deseando terminar este proyecto y acostarte. Ahora dices que eso ha funcionado en el pasado y con otros grupos en los que he trabajado. Y sabes si esta solución funciona y crees que sabes lo que podría tener aplicación para otros. Entonces, si su explicación para el bajo rendimiento es la falta de retroalimentación y la falta de refuerzo positivo, entonces eso tiene un alcance que está más allá de esta cosa en particular y podría tener una mayor fecundidad más allá de esta situación en particular. This one particular thing, and it might have a wider fruitfulness beyond this particular situation. Ahora de nuevo, querrías alguna evidencia, ¿verdad? Quieres poder decir, de hecho, que ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos algún tipo de reconocimiento de los empleados. Vas a basar esto en la evidencia y en cuáles son tus otras teorías, ¿verdad? Podría ser que su competidor esté metiendo algo en la cafetera para que todos vuelvan a estar letárgicos. ¿Tiene alguna evidencia de eso? No es una solución sencilla. Acabas de introducir más complejidad. Es comprobable. Pero tal vez lo sería. Y luego, lo último que Vaughan señala aquí es que la hipótesis y sus soluciones e inferencias a la mejor explicación son generalmente conservadoras. Ahora, lo que quiere decir con eso no tiene nada que ver con el conservadurismo político. Y significa que cuando se propone una solución, debe basarse en la ciencia establecida y en lo que ya se sabe en este campo, de modo que si se basa en inferencias exóticas, y si requiere una gran cantidad de conocimiento y precedencia ya establecidos, es posible que pueda dejar eso en un segundo plano. Requires a huge stretch of already established knowledge and precedents, you might be able to put that one on the back burner. Y si sus otras hipótesis que tienen un caso más fuerte son débiles, entonces podría regresar y visitar esa. Esto a veces se llama un cambio de paradigma para que sepas que cuando Newton propuso sus leyes de la gravitación, requirió una gran aceptación intelectual y estiró el conocimiento existente. Intellectual buy-in, and it stretched the existing knowledge. Y la teoría de la relatividad general de Einstein requirió un gran cambio de paradigma en la forma en que la gente pensaba. Estas fueron grandes ideas revolucionarias, pero fíjate, no aparecen muy a menudo. Esos son dos casos. Tal vez hablarías de la revolución copernicana, donde entender que la Tierra ya no es el centro del universo es otro gran ejemplo de un cambio de paradigma. Pero estos no aparecen muy a menudo. La mayoría de las veces, cuando buscamos la inferencia de la mejor explicación, encajará dentro de lo que ya sabemos sobre la ciencia y la naturaleza de la realidad y una experiencia pasada. Por lo tanto, es mejor comenzar con lo que ha funcionado y lo que se conoce y se establece e introducir novedades solo en la medida en que sea necesario para adaptarse a este escenario en particular. Y casi es una variación de la navaja de Occam, ¿verdad? Pero que simplemente no nos está pidiendo que nos extendamos más allá de los límites del conocimiento aceptado. De acuerdo, volvamos a la escena del crimen por unos momentos. Como dije, encontramos en la mochila esta carta de rechazo que estaba fechada solo unos días antes de este robo. Había una ventana que se descubrió que se había roto para que el estudiante ingresara a este aula en particular. En la mochila también había una bolsa de comida rápida de McDonald's y tenía un recibo.
Ese recibo tenía una marca de tiempo, por lo que sabíamos por la marca de tiempo que el estudiante había ido al McDonald's a las 9:30 de la noche. Vale, eso significa que no pudo haber estado en esta habitación antes de las 9:30 porque tenía un recibo de las 9:30. Así que ese es un argumento deductivo. Es decir, es imposible estar en un lugar y en otro al mismo tiempo. Así que eso fue un uso de la lógica deductiva. La lógica inductiva demostró que no había huellas dactilares distintas a las suyas en el sitio web. En la escena del crimen, la evidencia de sangre muestra un trauma por fuerza contundente, por lo que no es consistente con un disparo. No es consistente con un apuñalamiento. Parecía que el estudiante se cayó de esa escalera, golpeó su cabeza contra el bloque del marco de la ventana y quedó inconsciente y luego murió de una hemorragia interna en su cerebro. Tuvimos una confirmación de la patología para analizar eso, y de la oficina del forense. Ahora eso se basa en la lógica inductiva. De acuerdo, eso es más de años y años y años de investigación. Las salpicaduras de sangre se ven de cierta manera cuando se trata de sangre y trauma cerebral en comparación con si se cortó una arteria, y el daño sanguíneo al cerebro que causa hinchazón que eventualmente termina en la muerte es algo que se ha observado durante un largo periodo de tiempo, a lo largo de un estudio consistente. Ese es el estándar en la industria. Ahora volvemos a pensar en esos 4 criterios de adecuación. Y esto no es así. Esta es una observación conservadora. No tenemos que introducir ninguna teoría o creencia novedosa sobre el mundo. Esto es muy consistente con lo que ya se conoce dentro de la medicina y dentro de la ciencia forense. Y entonces, lo que descubrimos al mirar la evidencia de la cinta de vídeo del pasillo. Porque este estudiante entró por la ventana. Así que no tenemos a la víctima en la película. Pero si tenemos una maestra que entró al edificio a altas horas de la noche, alrededor de las 10 en punto, porque necesitaba recuperar algo de su aula que había olvidado. Y la vemos caminar por el pasillo y se cree que es la hora de la muerte. Nota, eso se basa en la lógica inductiva. Es hora de la muerte basada en los forenses del cuerpo. Pero la parte deductiva de esto es que tenemos evidencia y una marca de tiempo que la muestra en el edificio aproximadamente a la misma hora. Entonces, la inferencia que hacemos es que su presencia en el edificio sorprendió al estudiante. El estudiante se cayó y eso resultó en la muerte. Así que esto es un accidente. Era un crimen en curso, pero su muerte fue accidental debido a que se sobresaltó mientras vandalizaba la escuela. Y así es como ilustramos la lógica inductiva. De nuevo, no es un Sherlock Holmes de alto drama, pero es lo mejor que podríamos hacer. Entonces, al mirar el mundo y pensar de manera abductiva, es una forma en la que tenemos que funcionar mucho porque se nos da un escenario de la realidad del mundo y estamos tratando de descubrir por qué es así. Y usar estos pasos, usar su método de búsqueda y luego probarlo con un criterio de adecuación, nos ayudará a no caer en ridículas teorías de conspiración y solo idioteces que están ahí fuera. El famoso escenario de la puerta de la pizza en el que este tipo de alguna manera llegó a creer que Hillary Clinton y un grupo de demócratas estaban ejecutando una red sexual de una pizzería en DC y él, literalmente. Este tipo era de una de las Carolinas y obtiene algunas armas y conduce hasta DC y entra en esta pizzería y comienza a disparar porque está absolutamente convencido de que hay una red sexual infantil que sale de esta pizzería. Y si se hubiera acercado a esto con nuestro método de búsqueda, si lo hubiera probado con una adecuación, se habría dado cuenta de que esto es muy poco probable. Ni siquiera está en el ahora.
Ciertamente hay niños esclavos sexuales en el mundo, pero necesitaba controlar sus emociones y usar algún estándar para establecer cuál es el caso. Así que esta es nuestra discusión de la lógica abductiva. Gracias por su tiempo, Dr. Cell, paseando.